Y como siempre, Ramoncito a veces nos guía en oración para empezar bien el Ok, estudio de... oramos. Señor, una vez más agradecidos por este tiempo. Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad de poder fortalecernos espiritualmente, aprender más de tus enseñanzas, Dios, de aprender de qué manera podemos estar enfrentando a estas adversidades que se nos presenta en este mundo, Dios. Gracias porque hay el corazón dispuesto de cada hermano, de cada miembro de la iglesia y los que puedan ir añadiéndose también a formar parte de esta comunidad de aprender de tu palabra, Dios. Gracias por Julio, por su tiempo, por sus enseñanzas y por cada hermano que está presente. Oramos por los que no han podido, Dios, que haya en ellos el deseo de aprender también y en su momento, Señor, como tú lo hiciste, añadir los miembros a la iglesia. Y lo sigues haciendo, Dios. Ahora somos un grupo más grande, somos más personas y en este estudio también. Gracias por eso, Dios, porque hay el deseo de agradarte a ti y aprender en lo personal, Dios, para estar eh, contentos de seguir y perseverar en tu palabra. Gracias te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a entrar en el pasaje de Hebreos, estamos en el capítulo 9 todavía. Vamos a ir hoy del 11 al 15. Oh, Y la semana pasada hablábamos comenzamos el capítulo 9, hicimos el 1 al 10. Y yo quisiera ver, para un poco resumir y seguir con este tema, que aquí, Juanito, Ramón, lo que podamos ver, un resumen de lo que podemos entender o aprender de este pasaje, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Como cuando comenzamos hablábamos un poco de lo que era el tabernáculo, ¿no? Y el tabernáculo en paralelo a lo que es la realidad de celestial, ¿no? ¿No? Hablamos también de sumo sacerdote, ¿no? Hablábamos de por qué, eh, si bien hay una prohibición directa de hacer cualquier representación terrenal o celestial eh, en el templo, en el tabernáculo, pero había una representación de los querubines, ¿no? Entonces veíamos que los querubines, por ejemplo, nunca se mencionan de la misma forma en las escrituras, ¿no? Habíamos leído un pasaje de Ezequiel que es que menciona querubines con cuatro caras, ¿no? Acá se menciona querubines como dos seres que alados, ¿no? Dentro, hasta justo hablando de los querubines, entró Calixto, eh, el querubín. Y esa es como es un ser o es una entidad espiritual y altamente simbólica dentro de lo que son los pasajes de las escrituras. Es como se dice, es la única excepción que se puede hacer en el templo o en el tabernáculo para poder ser representado, ¿no? Cosas tangibles, ¿no? No se pueden representar, ¿no? Tanto del cielo como de la tierra. Eh, ¿Y qué más? pero Dale. básicamente lo veo yo Ujú, más que nada marcar la diferencia en en la labor antigua, ¿no? Del tabernáculo, el por qué y para qué y cómo se hicieron, ¿no? Incluso con formas de construcción y todo. Y marca la diferencia, ya que eso representa un pacto, un antiguo pacto, ¿no? Y el nuevo pacto, que es con Cristo, ¿no? El templo, la variación, ¿no? ujú, Cómo limpiabas tus faltas, tus pecados con sangre, ¿no? En ese entonces, que incluso hasta la sangre hasta del sacerdote, ¿no? Porque, ¿no? Él también era humano y fallaba, ¿no? En ese pacto antiguo donde se llevaba la sangre de los animales para perdón de pecados, ¿no? Y, y que ahora ya no hay eso, ya. Ahora tenemos un mejor pacto que es Cristo, ¿no? Y que es lógico que ahí en lo que tú has especificado es las formas, ¿no?
el lugar santo, el lugar santísimo, que se entraba una sola vez al año, ¿no? El lugar santo siempre, y que ahora ya no hacemos eso, ¿no? En ese entonces, con la muerte de Cristo, y marca la diferencia que, que hay, bueno, en todo momento siempre hay, se ha especificado simbolismos, ¿no? Que poco a Ujú. poco hemos ido aprendiendo el por qué, ¿no? Y por qué están ahí, ¿no? El por qué Jehová ordenó de qué manera hacerlo, ¿no? Incluso le dijo a, a Moisés, creo, ¿no? Y le dijo, con los datos que te estoy dando, no falles, ¿no? O sea, Claro. que tenía que ser así, El ¿no? Pero todo tabernáculo, eso, el tabernáculo era la sombra, ajá, más o menos eh, una guía de una realidad, ¿no? O sea, una sombra de una realidad celestial, ¿no? así es. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos, hablamos la semana pasada, por qué el autor de Hebreos habla del tabernáculo y no del templo? Porque el Ujú, templo es la sombra de la sombra, es la copia de la copia. O sea, no, el claro, tabernáculo sí tiene instrucciones precisas dadas por Dios, ¿no? Transmitidas a Moisés, ¿no? Esto es así, asá, esto va acá, ajá, ¿no? Y el templo, más o menos, es la representación de lo que es o sea, la sombra del tabernáculo. sí, Ya ujú, no ya no es exactamente igual, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, que teníamos el incienso, así, que en este caso son, ¿no? Las oraciones de los sacerdotes, ¿no? De los santos en el cristianismo, ahora en el cristianismo, que ahora todos los cristianos somos sacerdotes, ¿no? ujú. Entonces tenemos que más el pan de la mesa de los panes, ¿no? El maná, Entonces que claro. venía, ¿no? En la mesa, no, todavía vamos a llegar ahí, ¿no? Eh, en la mesa de los panes, ¿no? Alineados de cierta forma, que represente de cierta forma la unidad, ¿no? De cuando nos reunimos en la cena todo del culto que damos los primeros días de la semana, ¿no? La unidad, ¿no? La comunión, el partir el pan, ¿no? ¿Qué más teníamos? Teníamos el candelero, ¿no? La lámpara de los 7 brazos, ¿no? Que era la luz, ¿no? De la palabra de Dios, del Evangelio, ¿no? ¿Qué más teníamos? A La ver, mesa, la no, mesa y los panes, ¿no? la Ya llega la mesa de los sí. panes, ¿no? Ajá, Y había una discrepancia con qué les dije, ¿se acuerdan con qué les dije que había una discrepancia con con el incienso, ¿no? Con el incenciario, ¿no? Teníamos primero, ¿no? El candelabro, la mesa, los panes, ¿no? ¿No? Y después, según el texto de Hebreos, había una discrepancia. ¿Por qué? Porque mencionaba dentro del lugar santísimo el incenciario de oro. ah, ya, Y la había, pues, claro. ya habíamos hablado por qué podría haber una discrepancia, pero lo que pasa es que aquí el autor de Hebreos está hablando que y lo vimos en la figura del tabernáculo, que el día de la expiación, justo está pegadito, bien pegado al velo, ¿no? El incienso, ¿no? Sí. Entonces, no es que el incienso esté dentro del lugar santísimo, sino que está bien cerca, ¿no? Está pegado al velo que separa el lugar santo del santísimo, ¿no? Y justo tú mencionabas el maná, Ramón, y ya hemos mencionado que por ejemplo, ¿no? En el Ujú, arca del pacto, en la época del tabernáculo no solamente estaban las tablas, ujú. estaba un frasco con un poco de maná, ¿no? Ese maná que cayó en el desierto, ¿no? Que ese maná no se había malogrado, ¿no? Se Claro. mantenía bien porque sabemos la historia del maná, ¿no? El maná que querían conservar se malograba, no No, solamente no podían duraba de un comer, día para otro. ajá, solo podían comer el Mm, maná que caía en ese momento, ¿no? Y no podía ser guardado. Pero en este caso sí había maná en la época del tabernáculo. ujú. Y también estaba la vara de Aarón, ¿no? Y esta vara de Aarón había florecido, había dado inclusive hasta frutos, ¿no? ¿No? De fruto la escritura dice almendras, ¿no? Almendro, ¿no? Eh, Estos dos objetos, el maná y la vara de Aarón, ya no estaban en la época del templo, ¿no?
Entonces solamente estaban Los mandamientos. las tablas nada más, ¿no? Sí, las tablas. Y las tablas se perdieron, ¿no? Y después también las tablas se perdieron, ¿no? Porque ni siquiera los romanos le encontraron. Ya no, ¿qué habrá pasado en ese tiempo? Y se dice que esas tablas se perdieron en el exilio, ¿no? Bueno, no sabemos dónde habrá quedado las tablas, pero no era ese el objetivo del estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nosotros no vivimos o no sentimos que sea necesario en nuestras vidas un templo, porque el templo pasamos a ser cada uno de nosotros, ¿no? El velo se rasgó gracias, ¿no? Debido a que también decimos una analogía, ¿no? Con la muerte de Cristo, en su cuerpo rasgado, también se rasgó el velo y hizo directo el acceso, ¿no? Siendo él el sumo sacerdote y a la vez el sacrificio, ¿no? Expiatorio. Eh, una vez y para siempre, que, que nos hace pues, tener acceso directo al Padre, ¿no? Tú mencionaste también, Ramón, de que el sacerdote también hacía sacrificios, ¿no? Pero no es como el sacrificio que hizo Jesús, ¿no? Sino que el No, no. sumo sacerdote era un ser humano como ustedes y yo, ¿no? Eh, Pecador, ¿no? Entonces Correcto. hacía doble sacrificio, ¿no? Hacía sacrificio por el pueblo, Y ¿no? por él también. Rociaba la sangre dentro del lugar santísimo, y también hacía sacrificio otra vez por él, ¿no? Sí. ¿No? Por sus pecados, ¿no? Y habíamos hablado de que era un pecado en específico, ¿no? Pecado de omisión, ¿no? Porque no aplicaba en todo caso el día de la expiación pecados hechos como se dice, en conciencia, ¿no? Ujú. Lo que habla, por ejemplo, Hebreos 6, si no me equivoco, eh, sobre los pecados que hace uno con conciencia, y ese pecado con conciencia, o sea, haces pecado porque quieres pecar, ¿no? A sabiendas de las consecuencias, ese pecado no tiene perdón, ¿no? Y entonces, cualquier sacrificio que se haga en ese estado no vale la pena, ¿no? O sea, es igual, ¿no? Es esto. Entonces, eso es en resumidas cuentas lo que hemos visto la semana pasada. Ahora vamos a leer el texto que corresponde a la clase del día de hoy. Entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve el texto del 9 al 11? Sí, ¿no? Bueno, lo que está con celular un poco chiquito, por ahí se va a ver. Mm. Listo. Entonces, para los que son nuevos en clase o en el estudio, siempre leemos 4 versiones, ¿no? Y vemos si hay una peculiaridad o no en las 4 versiones, ¿no? Las 4 versiones que se usan son Reina Valera Contemporánea, Reina Valera 60, NBI y la Biblia de las Américas, ¿no? Eh, el domingo estábamos hablando de que una muy buena versión también de la Biblia, pero que es un poquito más difícil de conseguir, es la Biblia de Jerusalén, ¿no? Eh, si alguno tiene la posibilidad también, es una muy buena Biblia para estudiar, ¿no? Pero siempre cuando uno está en un estudio hay que comparar entre versiones, ¿no? Eh, Voy a hacer un pequeño paréntesis, por ejemplo, en el capítulo de Hechos que habla sobre el sacrificio de Esteban, ¿no? Muchas versiones no le hacen justicia a la traducción, porque dicen, ¿no? Está Jesucristo al lado de Dios, ¿no? Recibiendo cuando ya Esteban está a punto de morir. Esteban tiene esa visión de Jesucristo al lado de Dios, ¿no? Sentado a la derecha, ¿no? Pero habrá una que otra versión que sí traduce lo que dice el griego, que es estaros, que no solamente está a la derecha, sino que está de pie, ¿no?
Entonces ahí hay una gran diferencia en ver a Jesús al lado, a la derecha de Dios, y ver a Jesús a la derecha y de pie, ¿no? ¿No? Porque es como cuando uno entra a cuando uno recibe a un ser querido, no lo espera sentado, ¿no? ¿No? Uno se pone de pie y lo va a abrazar, ¿no? Entonces, el comerse ese detalle que sí está en el griego original, eh, le quita un poco del sentido, de la fuerza con que quiere dar ese pasaje, ¿no? Entonces, no solamente Jesús, por ejemplo, estaba a la derecha del Padre, sino de pie también, ¿no? Como cuando uno recibe a alguien que quiere mucho, alguien importante, ¿no? Nosotros nos hacían parar, por ejemplo, en el colegio cuando entraba el profesor, ¿no? Ah, Antes todos se era, tenían que parar. claro, claro, Mm. tenían que parar, ¿no? Entonces ahí pierde, eso es lo bonito de veces comparar entre versiones de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a entrar al texto, vamos a Hebreos capítulo 9 versículos del 11 al 15 y comenzamos con la versión de la Reina Valera contemporánea, que dice, pero Cristo vino ya, y Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto, ¿no? Este es un texto, por ejemplo, que se usa mucho para la reflexión de la cena, ¿no? Vamos a leer el mismo texto en Reina Valera 60. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, perdón, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. NBI 99, porque hay uno de NBI del 80, 84 creo. NBI 99, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras la santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias a las obras que conducen a la muerte, a fin de sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, que ahora Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. La NBI tiene ciertos detalles, ¿no? Si bien las Reinas Valeras dicen bienes futuros o bienes venideros, aquí la NBI dice bienes definitivos, ¿no? Y vamos a hablar por qué habla de bienes definitivos, o sea, bienes que ya están tangibles hoy, ¿no? No son bienes futuros, ¿no? O venideros, ¿no? ¿Qué más dice? Eh,
El versículo 13 dice, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Hablamos la semana pasada de que la ley, bueno, ya hemos venido hablando hace unas 2, 3 semanas atrás, de que la ley no quita el pecado. La ley solamente muestra el pecado, ¿no? Te hace, ¿no? Te exhibe el pecado que estás cometiendo, pero no te da una salida tangible, ¿no? Real de salir de ese pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía, qué es lo que hacía los sacrificios, ¿no? Esos sacrificios de sangre era simplemente tapar, ¿no? ¿No? Y un poco lo que dice aquel NBI, ¿no? Limpiar por fuera, ¿no? O sea, hiciste tu ritual de expiación y ante la gente eras limpio, ¿no? Te arrepentiste, pero eso no funcionaba para dentro de ti, ¿no? O no te Pero le llevaba, decía, pero Julio, pero le dice santifican. sí, pero por eso, pero el NBI tiene el detalle, la santifican de Por eso, modo, o sea, las reinas valeras dicen las dos santifican. Bueno, la internacional y la del ajá, 60, ujú, ¿no? Pues ese y marca la diferencia con la que tú estás leyendo, la última. la NBI, por ejemplo, dice, la santifican de modo Ya, que quedan limpias por fuera. ya. Entonces Ya. ahí la línea que hemos estado, de lo que hemos venido hablando, entonces Entonces, da al decir por fuera, en este caso la reina Valera es lo que llama carne, ¿no? O sea, no es espiritual, no es por dentro lo espiritual, sino lo carnal. claro, Mm. es como decir, yo cumplí el rito. Ya, claro, el Claro, formulismo, vamos a decir. cumples el formulismo, cumples Mm. el ritual, ¿no? Y quedas limpio, o sea, para la gente quedas limpio, pero acuérdate que si no, la ley de por sí no te daba una salida a tu pecado. No, claro. Ahora, si de que había personas piadosas de que efectivamente tanto hacían el sacrificio y también, ¿no? Hacían cambio de su corazón y Pero lo hacían de arrepentimiento corazón, mejor dicho. que lo hacían de corazón, Ujú, también había, ¿no? Pero claro, digamos que eso no estaba bajo la ley, eso ya dependía del hombre, ¿no? sí. ¿No? Ujú. Entonces, pero quien dio la solución definitiva, que dio el cumplimiento real de la ley, fue Cristo con su sacrificio de una vez para siempre, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, la NBI sí sigue, como diríamos, la línea narrativa del capítulo o del libro en sí, que dice, ¿no? Que todos estos sacrificios de animales y demás, eh, era más que todo para afuera, ¿no? Para que la gente te vea, para cumplir con el rito, para cumplir con los temas religiosos, ¿no? Rituales del judaísmo, ¿no? Pocas veces llevaría esto a un arrepentimiento real, ¿no? Es lo que aplicamos o tratamos de aplicar en la cena del Señor, ¿no? Ujú. O sea, limpio de corazón, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a la mesa del Señor, ¿no? O sea, de repente, o en el caso de la ofrenda, ahí deja tu ofrenda a un costadito, ve y soluciona tus problemas primero y después regresas. ¿Mm? Ujú. Así es. Ujú. Vamos a leer la última versión, que es la Biblia de las Américas, que dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones,
Ya se cometieron bajo el primer pacto los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Quise estornudar, pero no salió. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado hablando. Mejor dicho, vamos a hablar de lo que hemos estado leyendo, perdón. Versículos 11 y 12 nos hablan entonces de una redención eterna, ¿no? Según la versión es futura, ¿no? Eh, venidera, ¿no? O definitiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí que su sacrificio nos ha traído entonces redención eterna, ¿no? Podríamos leer los versículos 11 y 12 como una oración, ¿no? Ujú. Entonces, sin embargo, esta oración contiene pensamientos nuevos e ideas profundas que hacen necesario que leamos con cuidado, ¿no? En el versículo 11 leemos la frase los bienes futuros, ¿no? En Reina Valera contemporánea, bienes venideros, en Reina del 60, que Ujú. literalmente quiere decir estar al lado, llegar a estar al lado, ¿no? ¿No? Varias versiones dicen han llegado, que se basa más que todo en dos manuscritos antiguos, ¿no? Entonces el autor de Hebreo se refería a los bienes futuros que ya están aquí, que ya son tangibles, ¿no? Entonces la NBI dice, ¿no? Los bienes definitivos, que ya están aquí, ¿no? Definitivos. Entonces, en este punto podemos decir enfáticamente que Cristo es, uno, el sumo sacerdote de bienes venideros que ya fueron realizados mediante el cumplimiento de condiciones divinas y no son solo promesas para el futuro, ¿no? Además, aún así, si los hombres no han recibido su herencia, esta ya fue conseguida, ¿no? Entonces ya esa herencia ya está aquí, ya es tangible, ya fue conseguida. Los bienes llegaron o fueron anunciados con la primera venida de Cristo. Entonces la expresión bienes futuros, ¿no? O según sea la versión que hemos leído, es equivalente a decir es el tiempo de reformar las cosas, ¿no? El cual constituye la era cristiana, ¿no? O sea, la era cristiana junto con todos los beneficios que ella implica, ¿no? Entonces, la expresión también, cuando Cristo apareció, puede significar más que haber venido una primera vez, ¿no? Cristo vino, no es simplemente que haya nacido, y con ello entró en el mundo con el gran propósito de convertirse en nuestro sumo sacerdote. Ahora, en vista de que tenemos tal sumo sacerdote, como diría, por ejemplo, el capítulo 8.1 de Hebreos, naturalmente ya tenemos las bendiciones que Él procuró para nosotros. ¿Qué son esas bendiciones? Por ejemplo, quitó los obstáculos que habían puesto la ley en nuestro camino, ¿no? Los requisitos de la ley que imposibilitaban la perfección, ¿no? ¿Y cómo quitó esas cosas del camino? Obviamente clavándolas en su cruz, como podemos leer, por ejemplo, en Colosenses 2.14, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces el mayor, ¿no? El mayor o un mayor y más perfecto tabernáculo, ¿no? El antiguo pacto tenía su santuario terrenal, ¿no? De nuevo, regresamos a lo que era el tabernáculo, ¿no? No estamos hablando del templo, estamos hablando del tabernáculo. Sin embargo, el nuevo es el de los cielos, ¿no? El tabernáculo terrenal era tan solo un tipo del cielo, ¿no? Parece que lo más conveniente es ver el lugar santísimo como representación del cielo y el lugar santo del tabernáculo como la morada de Dios en la tierra. Es decir, en su pueblo que conforma la iglesia, ¿no? Eh, Ahora sí, un poco regresamos a la imagen que nosotros tenemos del tabernáculo. Qué teníamos en el lugar santo? ¿No? Teníamos de nuevo la mesa, Ajá. ¿no? ¿Qué más teníamos? Ahí están los panes, ¿no? El candelabro, Ujú. ¿no? La mesa de los panes, el candelabro y el incienso, ¿no?
¿no? Todas esas cosas suceden dentro de la iglesia, ¿no? ¿No? El compartir el pan, la oración y la adoración y la alabanza, o oración, la alabanza que viene a representar presentada con el incienso, ¿no? Entonces, toda esa parte que llamamos el lugar santo es hoy la iglesia. Y el lugar santísimo que estaba el tabernáculo donde moraba la presencia de Dios es ahora el cielo, ¿no? Y ya no va a haber velo, ¿no? Teniendo como intermediario al sumo sacerdote, al único sumo sacerdote que es Jesucristo, tenemos acceso directo a Dios, ¿no? Jesús dijo que su reino no es de este mundo, ¿no? Su templo terrenal ha sido sustituido por uno que no es entonces hecho con manos humanas. Tanto Esteban como Pablo insistieron de que ningún edificio hecho de manos podría albergar al Santísimo. Salomón también era consciente de esta verdad, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer, por ejemplo? ¿Por qué digo que Salomón tampoco era consciente de que Dios no moraba en el templo, por ejemplo? ¿No? Vamos a leer primera de Reyes 8:27. A ver si alguien llega. Primera de Reyes 8:27. Yo lo voy a leer, yo llegué. Yo también. Ya, ya. Y mira lo que dice Salomón, ¿ah? Ahora, a Salomón dando su oración de dedicación, ¿no? Dice, pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, ¿no? O sea, Salomón también era consciente de que Dios no, o sea, la presencia de Dios no iba a morar en un edificio, ¿no? Entonces, ¿dónde mora Dios? Si nos hacemos la pregunta, si Dios no mora en un templo, Dios no mora más, no reposa más en el arca, ¿no? En el lugar santísimo, ¿no? La nube que se posaba sobre el tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿dónde mora Dios hoy? Entonces, Dios mora en y con los que tienen la actitud correcta, cuyos rasgos básicos son, los rasgos más básicos son el corazón contrito y humillado, ¿no? En esas personas, ¿no? Mora Dios, ¿no? Entonces ya Dios no mora en un templo, ¿no? Ahora cada uno de nosotros, los cristianos, somos el templo del Espíritu, ¿no? Un templo de Dios. Así como el sumo sacerdote tiene que entrar en el lugar santo con sangre, ¿no? Jesús también entró en el cielo mediante su propia sangre. No ofreció la sangre de animales u otro humano. Ahora, después de haber ofrecido su propia sangre, a Cristo se le fue permitido entrar y así obtener eterna redención para nosotros, ¿no? Para todos, ¿no? Debería decir para todos, ¿no? La palabra redención, que en griego lutrosis, se refiere a un precio por rescate pagado para la liberación de esclavos y cautivos, ¿no? Para eso se usa esta palabra, ¿no? Entonces, lo que hizo Cristo fue pagar un rescate para liberar a esclavos y cautivos. ¿De qué seríamos esclavos y cautivos? Del pecado, ¿no? Entonces, incluye la idea de una liberación obtenida mediante dicho precio pagado, ¿no? Esta idea de pagar un precio también lo podemos leer nosotros en Primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículos 18 al 20, ¿no? Vamos a leerlo porque hay ideas ahí que tenemos que reforzar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. No, pero estoy leyendo Reina Valera, perdón, Biblia de las Américas. Vamos a leer de la otra versión.
18:20. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero, que ya saben que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en esos últimos tiempos por amor a ustedes, ¿no? Eso es lo que nos dice Pedro, ¿no? Que es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Del pago de un rescate. Nuestra liberación es de naturaleza eterna, pues Dios nunca se acordará de nuestros pecados. Siempre ha sido imposible que la sangre de machos cabríos y de becerros quiten el pecado, ¿no? Yo les mencioné alguna vez que los judíos ya habían conseguido, ¿no? Ya tenían ahí creando su... ¿no? El texto de Hebreos menciona, aparte de la sangre, menciona ceniza, ¿no? ¿No? ¿Ceniza de qué? ¿No? Si ustedes estarán preguntando. Eh, para el ritual de la ceniza usan una vaca roja. No sé si han escuchado ustedes de la vaca roja, ¿no? ¿No? Loca, sí. No La sé. vaca loca sí, pero de la vaca roja, ¿no? Del ganado de rojizo, ¿no? Entonces, este ganado en específico, que es bien difícil de criar y conseguir, ¿no? Tiene que ser sin mancha, perfecto, ¿no? Ya los judíos tienen, ¿no? Porque los judíos todavía tienen la ilusión de tener construido su templo, ¿no? Y de este tipo específico de ganado es el que queman y la ceniza rocían, ¿no? Entonces, justamente para este ritual expiatorio, ¿no? Ya. Porque al final es un rito, ¿no? Porque al final es un rito, o sea, eh, y los judíos cumplen con la parte ritual, pero de nuevo vamos a hecho, la parte ritual no implicaba en la mayoría de veces un cambio un cambio interno en la persona, ¿no? Porque la ley no estaba, pues, diseñada para eso, ¿no? La ley tuvo un propósito en ese momento, ¿no? Pero cuando ya llegó el momento del segundo pacto profetizado, ¿no? El segundo, el segundo pacto para que Cristo pueda venir, ¿no? Y cumplir con la ley, ¿no? De una vez y para siempre, ¿no? Versículos 13 y 14, si bien hemos hablado que el 11 y 12 habla como una oración, ¿no? El 13 y 14 nos habla de una conciencia limpia. Entonces, en segundo lugar, la sangre de Jesús nos provee una conciencia limpia. Una vez más vemos en Hebreos el típico argumento acerca de lo inferior a lo mayor, ¿no? ¿No? Si el agua con cenizas de una vaca, ¿no? Una vaca roja, ¿no? Estamos hablando de la vaca roja, ¿no? Podía limpiar la carne ceremonialmente, dicho ceremonialmente entre comillas. ¿Cuánto más puede realmente limpiar entonces la sangre de Jesús, el Hijo de Dios? Judíos devotos que creían de una manera más espiritual tuvieron que haberse dado cuenta, ¿no? De que sus limpiezas rituales no lo hacían enteramente espirituales. Cuando nosotros en nuestro camino de la fe nosotros nos damos cuenta qué es lo correcto de lo incorrecto, qué edifica y qué no, ¿no? Cuando tenemos un corazón sincero, ¿no? Igual, ¿no? Los judíos devotos, los judíos sinceros, piadosos, ya tendría que haberse dado cuenta en ese punto de la vida de que eso, pues, ¿no? Este ritual de sacrificar animales, de tirar ceniza, no tiene mucho sentido, ¿no? No nos hacía, pues, no nos hacía acercarse a Dios, ¿no? Entonces, había cierto beneficio en la ofrenda en el día de la expiación, a pesar de que se trataba de una limpieza temporal y externa, ¿no? Y el resultado de los sacrificios era que una persona contaminada no fuera separada de la adoración del tabernáculo ni del templo. Entonces podía mantener su relación, al menos de manera religiosa, con Dios, ¿no? Su relación de pacto con Dios, ¿no? ¿De qué pacto? Del antiguo, ¿no? ¿No? Claro. O sea, podía seguir siendo judío,
podías mantener tu relación con Dios, aunque sea de manera religiosa, ¿no? Si lo poco lo trasladamos a nuestros tiempos y es, yo sigo yendo a la procesión, a la misa, a pesar de que yo no vivo una vida católica cristiana, pero me identifico con el catolicismo porque sigo practicando los ritos católicos, ¿no? Igual, el judaísmo, como tiene muchos ritos, sigo practicando los ritos del judaísmo para poder decir yo sigo siendo judío o pertenezco al pueblo judío, pero eso no necesariamente te acercaba a Dios, ¿no? Podías tener una relación religiosa con Dios, pero no te acercaba a Dios, de una manera espiritual, de una manera sincera, ¿no? Ahora, tales sacrificios debían ofrecerse de forma continua, ¿no? No había necesidad de matar a un animal cada vez que alguien se contaminaba, pues los sacerdotes mantenían cenizas listas para mezclar con agua, ¿no? Estos podían fácilmente introducir una rama de hisopo en la mezcla y rociar con ella a la persona contaminada para que pudieran adorar con la congregación. En el versículo 21 la persona vuelve a decirse que la sangre de los sacrificios era rociada, no rantizo, ¿no? Eh, en griego. Y la santificación para la purificación de la carne era una limpieza de la impureza ritual en lugar de la impureza moral. Ejemplo. Bajo el antiguo pacto, una persona que hubiera tocado un cuerpo muerto había estado en el mismo edificio con un cadáver, ¿no? Había que purificarse, ¿no? Ustedes saben que los judíos no podían tocar nada impuro, ¿no? Incluso hoy los hospitales judíos colocan rótulos afuera indicándoles a los judíos ortodoxos o conservadores que ha ocurrido una muerte ese día. ¿Para qué? Para que los rabinos sepan cuándo no entrar al hospital, ¿no? O a ese lugar, ¿no? Y que se hayan sido contaminados, ¿no? La mera limpieza ceremonial de los rituales antiguos testamentarios no podía entonces limpiar, ¿no? Limpiaban tu cuerpo, pero no limpiaban la conciencia, ¿no? Claro. Entonces era un ritual, porque, no, ahí murió alguien, ¿no? Entonces, ¿no? O toqué un muerto, ¿no? No pueden ni entrar al edificio donde murió alguien. Porque ya era un acto de impureza, ¿no? Es un acto de impureza este de hoy como el ejemplo que les he puesto, ¿no? O sea, si alguien murió en el hospital, o en esa ala del hospital, el judío ortodoxo, el judío conservador, ¿no? O practicante, no debe entrar porque es este lugar impuro, ¿no? En el versículo 14 se destacan tres verdades, ¿no? En primer lugar, Jesús se ofreció a sí mismo. En segundo lugar, realizó el sacrificio perfecto. Y en tercer lugar, hizo su ofrenda mediante el Espíritu Eterno. No hay ningún artículo en la fase griega, así que el artículo él con el Espíritu Eterno no es necesario, ¿no? ¿No? Realizó, entonces podríamos leerlo en todo caso mediante Espíritu Eterno, ¿no? Sin embargo, prácticamente todas las traducciones consideran que se trata de una referencia al Espíritu Santo o al Espíritu Eterno de Cristo, y por lo tanto escriben con mayúscula la palabra Espíritu. Ahora, esto no es correcto aseverar de lo que se recoge de esta afirmación que el Espíritu Santo ayudara a Jesús en su muerte en el Calvario. No es correcto decir esto. ¿Por qué? Porque si así fuera, sus palabras en cuanto a ser abandonado en la cruz parecerían trilladas, ¿no? ¿No? Acuérdense usted, cuando Cristo carga el pecado de la humanidad, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿No? Y no es que lo haya abandonado per se, sino de que no, Dios en ese momento no podía ahí sí en el sentido, no podía contaminarse o no tenía nada que ver con el pecado. Entonces, en ese momento, Dios, al cargar Jesús al momento de su muerte, el pecado de la La humanidad, humanidad. Ujú. Una entonces pregunta, no lo dice, ¿no? Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? ¿No? hermano, Sí, pero Calisto, en dime. la Biblia también habla cuando Jesús, bueno, en ese aspecto, lo que usted habla, menciona, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, Ujú. pero cuando Jesús al desierto, dice que el Espíritu fue el que lo llevó. ¿Se refiere al Espíritu Santo? Cuando Sí, dice, y fue llevado al desierto por medio del Espíritu.
O sea, Ujú. fue el Espíritu que lo lleva a Jesús al desierto. Claro, pero yo estoy hablando en específico en el momento del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Allí, Cristo. que claro, ¿por qué? Porque aquí en las traducciones dice mediante el Espíritu Eterno, es más, ponen en mayúscula. Pero aquí lo que quiero aclarar, y es lo bueno del estudio, que no tiene sentido de pensar de que en ese momento estuviera o acompañando o ayudando el Espíritu Santo a Cristo en su labor ¿no? Redentora, pues, ¿no? O sea, la muerte, la muerte, la acción redentora de Cristo, ¿no? Por la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces Cristo no tendría por qué haber dicho que Dios lo abandonó, cuando el Espíritu, que es Dios también, una de las personas de Dios, estaba con él, ¿no? Entonces, no tendría mucho sentido que, sí, por eso el problema, como les mencioné alguna vez, ¿no? El teologizar todo, ¿no? Vemos espíritu y, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no es que hable del Espíritu Santo, está hablando más que todo del Espíritu eterno de Cristo, o sea, de la mismo, Dios es eterno, no tiene principio ni fin, ¿no? Y cuando hablamos de Dios eterno, ¿no? Es Dios Padre eterno, Dios Hijo eterno y Espíritu Santo eterno, ¿no? Los tres tienen la misma condición, ¿no? Hacer un solo Dios en tres personas. Entonces, ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu eterno de Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, o sea, lo repito, en este momento de aquí, del sacrificio de la cruz de Cristo, no está el Espíritu Santo. Lo que tú mencionas, Calisto, de que el Espíritu lo llevó al desierto, sí, ahí sí, el Espíritu Santo, ahí sí tienes toda la razón, ahí sí está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pero en este caso en específico, y es un problema de traducciones, ¿cómo, por ejemplo, sale en las traducciones que hemos leído, ¿no? Versículo 14, ¿no? En la Biblia de las Américas, Espíritu sale en mayúscula, ¿no? NBI, Espíritu con mayúscula. Reina Valera 60, Espíritu con mayúscula, ¿no? ¿Sí? Y eso, al leerlo nosotros, nos puede llevar un error de interpretación. ¿Por qué? Porque cuando leemos Espíritu con mayúscula, por lo general, ¿qué pensamos? Que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Claro. ¿No? Pero en este caso no lo es. En este caso no lo es. Está hablando del Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno de Cristo. Entonces, el él, porque en griego originalmente no está el él, o sea, mediante el Espíritu eterno debería decir mediante Espíritu eterno, ¿no? Porque ese eterno es Cristo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que cambiar un poquito el chip y cuando volvamos a leer ese pasaje, ahora, mañana y en otra oportunidad, ya lo vamos a leer y vamos a pensar, no, acá ya no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la propia eternidad de Cristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo este argumento? Por lo que te estoy diciendo, ¿no? Si estuviera el Espíritu, hubiera estado el Espíritu Santo presente en el momento de la muerte de Cristo en el Calvario, Cristo no hubiera tenido necesidad de decir, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Porque, porque en ese momento no estaba ninguna, o sea, fuera de él no había otra presencia divina, otro accionar de Dios fuera, ¿no? Fuera de Cristo, Cristo en sí, ¿no? Ahora, ciertamente Pero, todo lo que... pero, Sí, sí, Julio, dime, pero, Ramón. o sea, da la impresión como que son dos espíritus, ¿no? Diferentes.
Uno de repente con más poder uno que el otro, porque No, no, al no. especificar eterno o de Cristo, o sea que entonces si los otros espíritus, el espíritu que mora en mí no es de Cristo, ¿no? No, no, no. Por eso Es te digo, que, claro, es que ese es un problema de las traducciones. Porque, por ejemplo, si yo voy con mi chip, ¿no? Voy con mi chip y digo, leo esto y dice espíritu es mayúscula, es Espíritu Santo, ¿no? claro. Pero después analizo. Pero entonces, pero si es Espíritu Santo, ¿por qué Cristo diría que lo han abandonado si no O sea, está? ya, claro, o sea, tú sacas la conclusión o el estudio en base a la circunstancia de ese momento. De ese Claro, momento. porque no, se supone, incluso la gente, y mucha gente, bueno, de repente lo hemos cuestionado, ¿no? Pero si es el Hijo de Dios, ¿cómo, no? O lo que le dijo el ladrón, ¿no? Ya, pues, si tú eres el poderoso, bájate, pues, ¿por qué tienes que estar acá, no? ¿Ah? Por eso decía, ¿no? O sea, las circunstancias, o sea, tú lo llevas a las circunstancias de estar en la cruz y el decir, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Claro, hay que relacionar un pasaje con otro. Ya. Ahora, al mencionar espíritu eterno, no quiere decir que el Padre no haya sido eterno, ni que el Espíritu Santo no sea eterno, sino que en ese momento está mencionando el atributo eterno de Cristo, ¿no? Ya. Entonces, si Cristo hizo esto, ¿no? Y Cristo vive, ¿no? Es eterno. Entonces, este sacrificio que hizo es perdurable en el tiempo. Ya no es necesario, por lo tanto, que se haga más sacrificios. Lo que explicó César con lo de las 70 semanas, Sí. ¿no? En la última semana, a la mitad a la de la Tres y mitad de media. semana de la semana 70, Ujú. ¿no? Es ese sacrificio de Cristo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Lo que de la iglesia, o sea, lo de la iglesia de Cristo tenemos ese que es el amilenarismo, ¿no? O sea, y bien dicho es que esa profecía no es para el cristiano, sino es para el judío. Entonces, Ujú. al judío le dice, en este punto de la semana 70, o sea, a mitad, ¿no? A los 3,5 años, cesa todo sacrificio, ¿no? O sea, ya no tiene, o sea, ya no tiene sentido hacer más sacrificios, ceremonias y demás, ¿no? Se cesa, ¿no? Ya no va más, ¿no? Todo lo ritual, ¿no? Del templo deja de ser, deja de tener sentido, ¿no? Igual acá, si Cristo tiene un espíritu eterno, ¿no? Porque es el alfa y el omega, el principio y el fin, no tiene principio ni fin. Entonces, el sacrificio que realiza en la cruz es de una vez y para siempre, y continúa ese sacrificio. O sea, la acción, ¿no? El efecto de ese sacrificio continúa en la eternidad, ¿no? Eso quiere decir espíritu eterno, ¿no? Entonces, Ujú. todo lo que haga Cristo, todo lo que hizo Cristo, continúa en la eternidad, porque Cristo sigue, ¿no? Es un sumo sacerdote vivo, vigente, único. Yo- yo me- Acá dame luz, iba a decir como la foquita, dame luz. Entonces, eso quiere decir cuando es espíritu eterno, ¿no? No es el Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu Santo. Acá, Ya. este texto es bien cristocéntrico, ¿no? Entonces, acá no está hablando eh, de que fuera de lo que es el Padre, el lugar santísimo, que en lo cual tenemos acceso directo porque el velo se rasgó por la muerte de Cristo y habla y de Cristo. Acá el Espíritu Santo, en este pasaje al menos no tiene nada que ver, ¿no? Acá lo que nos quiere decir es la naturaleza de Cristo, que es, ¿no? Eterna, ¿no? Su sacrificio es eterno, ¿no? Los efectos del mismo son eternos, ¿no? ¿No? Y su labor como sacerdote, ¿no? Como sumo sacerdote es eterna a partir de ahora, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? De la cruz, ¿no?
Y así tuvo cumplimiento pues, la profecía de Daniel, ¿no? Así es. Julio, Sí, y en otra parte de la Biblia hay espíritu en mayúscula? ¿O ese sí, acá no? Hay en no, otras. sí, 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 sí. Siempre que Ya, vas, que ese es el problema de esta traducción, por no decirte casi todas las traducciones, ¿no? ya. Cuando hablan de espíritu, eh, y yo creo que no tanto error, porque está No, o hablando sea, del espíritu, está yo hablando te del hago la espíritu en pregunta porque, mayúscula. o sea, la pregunta va en que, para tener en cuenta de que leer bien ese texto, que va a tener la palabra espíritu en mayúscula, por la connotación de esas circunstancias, que es como la estás explicando tú en otro momento, ¿no? Claro, el espíritu en mayúscula siempre le da una connotación divina, ¿no? A eso, ya. Entonces, y sí, sí, estrictamente hablando, espíritu en mayúscula no estaría mal en este texto, porque está hablando del espíritu Cristo, ¿no? O Mm, sea, que Cristo de modo espiritual, ¿no? ya. El espíritu eterno, la eternidad, por poner el atributo eterno a Cristo, no lo pone, pues, en minúscula, ¿no? Ya. Pero si yo digo que el Espíritu Santo estuvo ahí, es incorrecto, Mm, ¿no? Porque no pues digo, no, decir eso contradice Mateo 27:46, ¿no? Es que es el momento que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Por qué? Porque en ese momento ya Dios, en ese justo momento, ese minuto, segundo, no sé cuánto tiempo habrá sido, Dios lo dejó, ah, porque claro, cargaba con el pecado, ¿no? no se podía contaminar Dios. No se podía combinar, ¿no? Entonces ahí Ujú. el sacrificio de Cristo, ese segundo, ese momento, fue que Dios lo dejó porque cargaba la contaminación del mundo, ¿no? De la humanidad, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer este acápite porque nosotros vamos a leer la Biblia, por ejemplo, pasajes como el de Hechos, que Pablo quiere ir a tal sitio, pero el Espíritu no lo permitió, y Espíritu está en mayúscula. Ah, ya, ya. ¿Ya? Porque Ya. ahí sí habla del Espíritu Santo, ¿no? Mm, Habla de, de una de las personas de la deidad, ¿no? Entonces, ahí mm, sí, bien, Espíritu Santo en mayúscula, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? Todo lo que hizo Cristo en la tierra, podemos leerlo así entonces. Todo lo que hizo Cristo en la tierra estuvo en armonía, ¿no? Con la voluntad del Padre y por lo tanto con la voluntad del Espíritu Santo, ujú. ¿no? Entonces, este podría ser el significado que le está dando aquí, ¿no? Pero de que haya estado el Espíritu Santo en el momento del sacrificio de Cristo, no, ¿no? Que se cumplió la voluntad del Padre y del Espíritu, siendo todos los tres, eh, tres personas parte de un solo Dios, sí, ¿no? La voluntad de Dios se cumplió, pero no estuvo presente eh, Dios en ese momento, ¿no? En ese preciso momento, ¿no? Ahora, Julio, y otra pregunta. sí, Y ¿hay diferencia en este concepto, lo que tú nos explicas con respecto a las otras congregaciones, o se mantienen en todas igual? he leído, al menos en lo que se refiere a comentarios bíblicos, Mm, que piensan lo mismo, está todos ¿no? igual, o sea, Sí, esa es la sí, idea. sí, 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 sí. Mm, Ahora, de mm, repente, no he leído libros de corte pentecostal. Los libros que solemos manejar nosotros como Iglesia de Cristo y la mayoría de seminarios pues serios, ¿no? Son libros bautistas, son libros sí, ¿no? De corte. Más que todo, la Iglesia Bautista da bastante literatura, ¿no? Va bastante sí. literatura, ¿no? Entonces, ellos sí están de acuerdo en ese sentido. O sea, el Dios
en el momento del sacrificio, en el momento de que Cristo cargaba con el pecado de la humanidad, en ese momento Dios lo dejó, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, Hermano Julio, sí, Calixto. los pentecostales, ellos sí creen que el Espíritu Santo estuvo presente hasta el último con Jesucristo. Por eso yo tenía mis dudas que el Por pentecostalismo eso, es muy por Espíritu eso yo Santo. hice la pregunta, porque segundo Ahí te está. puede aclarar de otras iglesias. No, pero no, por eso es bueno tener conocimiento de otras congregaciones, ¿no? Claro. Yo no conozco mucho, más que de manera escrita. Yo tenía un amigo, que le perdí el contacto también, ¿no? Que es pentecostal, ¿no? Porque hasta ahora él es pastor pentecostal, ¿no? Y él es ellos, todo es Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sí, por eso. Entonces, ¿no? Más lo fastidiaba, porque no, todo es fuego, todo son los calientitos, ¿no? Todo es fuego, espíritu, ¿no? Y, y yo le decía, pero tú estás considerando el comportamiento del Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento, o sea, que venía, avivaba o inspiraba, y eso, ¿no? O daba dones, ¿no? Y eso cesó, o sea, para comenzar los dones cesaron. Eh, y el avivamiento ya no es necesario, ¿no? Porque eso era parte de los dones también del primer siglo, ¿no? Entonces, y hay una inconsistencia, porque ustedes ponen ahí, por ejemplo, sus templos, dicen, ven Espíritu Santo, ¿no? Y una paloma ponen, ¿no? Ponen Espíritu Santo, ven. Y digo, pero el cristiano no es morada del Espíritu Santo, ¿por qué lo estás llamando? ¿No? Mm, Está llamando a alguien que se supone ya está dentro de ti, vive dentro de ti. claro. Entonces, Espíritu Santo. ¿no? Y hay una canción, justo la Chofi aplaudía cuando era más bebé por esa canción. Están pidiendo, ellos piensan que es el Espíritu Santo, pero lo que ellos están pidiendo es juicio de Dios. A eso se refiere el fuego de Dios. Ah, ya. A veces cuando dicen manda fuego, señor. Mande fuego. Mm, Fuego Y no aquí, es el juicio de Dios. ah, claro, pues sí, claro. hay Julio, un, una preguntita. sí, ¿Sabe la Este, canción? bueno, en el momento de que Jesús estaba en la cruz, bueno, la Biblia dice que Dios lo abandonó, efectivamente. Bueno, ujú, retomando ese temita, tratándose de una Trinidad divina, se podría decir que también el Espíritu Santo lo abandonó. claro, eso es justo lo que estamos Yo hablando, sé, ¿no? yo sé. Ninguna presencia divina, por eso esa es la justificación del argumento que les estoy dando, ¿no? El, el, al decir Jesús, me has abandonado, ¿no? Eso quiere decir que ninguna presencia divina fuera de él mismo, fuera de Cristo, cargando los pecados, de ese momento que cargaba los pecados, lo acompañaba, lo acompañaba. No había ninguna parte ni el Espíritu, ni el Padre lo acompañaban. En ese momento, preciso, en ese momento, ¿no? Cuando ya después él dice, todo se cumplió, ya todo Ya está hecho. ya está hecho, ¿no? Y entonces él ya dice, ¿no? Que él entrega su espíritu al Padre, ¿no? Ya y se cumplió el trabajo, ¿no? ¿No? Y ya de ese Ahora, trabajo, pues, lo único y necesario, ¿no? Sí, en la, en la Biblia se habla de los 7 espíritus de Dios. Eh, en este entender, ¿en qué parte entraría, digamos, el espíritu eterno con mayúscula? no, el espíritu, los 7 espíritus de Dios, a ver, son eterno, eterno como, no, el espíritu con mayúscula siempre, por no decir, excepto esta excepción, ¿no? Siempre habla del Espíritu Santo.
está mencionando de los 7 espíritus, y los 7 espíritus no se refiere que Dios tiene 7 espíritus, ¿no? Ajá, Sino el número completo está hablando de la perfección de Dios. ajá. Son los 7 espíritus de Dios, o sea, la perfección Ah, misma de Dios. claro, de lo que es Apocalipsis me estás hablando. Hablando del Apocalipsis, ¿qué son los 7 Ajá, espíritus? Perfección. Entonces, claro, 7 el es número 7 es perfección. perfección, o sea, No es que sea 7. ajá, no que sea 7 espíritus. Ajá. ¿No? Está hablando No, de la claro. perfección de, porque dice que es de espíritu, está hablando. Y es 7 es completo, está hablando de la perfección de Dios. Por eso que es importante entender, bueno, off topic, no fuera, estamos hablando de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis hay que entender números, o sea, eh, cómo usaban los números, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué 666, ¿no? ¿No? El 6 es un número malo, es el número que representa la maldad, ¿no? Y si a Jesucristo decían santo, santo, cuando hablan de Dios, ¿no? Santo, 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 3 veces santo, ¿no? Acá es 666, malo, malo, malo. ¿Sabes? Es como decir, muy malo, ¿no? O sea, para darle ¿cómo se llama? Realce a lo que, si bien si Dios es santo, 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 ¿no? Satanás es 3 veces el 6, que es el número malo, ¿no? Dentro de la cábala judía, entonces es malo, malo, malo. O sea, eso no es que tenga, pues, no como la película de la profecía, ¿no? Un 666 clavado escrito en la cabeza, ¿no? Sino que es la representación de que es muy, muy, muy malo, ¿no? Malo, 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 ¿no? Entonces le No, da énfasis, ¿no? Y el 7 es un número, como decía, que es un número perfecto. El número 10, el número 1000, son números que representan ¿no? Un tiempo largo, un tiempo perfecto. También el 10 es considerado un número perfecto. Por eso es que cuando hablan del reino milenial, ¿no? 1000 Mil, años, 1000 años. hablan de un reino que es la iglesia, ¿no? Es el periodo de la iglesia, ¿no? No es que dure 1000 años, ¿no? En sí, ¿no? Porque acuérdense ustedes que si fuese 1000 años clavados, ya se hubiera acabado el mundo al año 1000, ¿no? ¿No? Porque los tiempos finales ya están desde que Cristo murió, ¿no? Ustedes leen Hechos y ya estaban en los tiempos finales, ¿no? Leen Pedro, Pablo, tiempos finales, ya están, los tiempos finales ya están cerca, ¿no? Entonces, lo que dice Calixto es cierto, los 7 espíritus no, o sea, que no es que tenga 7 espíritus, sino que es la perfección, ¿no? De Dios, ¿no? El número 7 es perfección, ¿no? ¿Y el 10 qué cosa es, dijiste? 10 también es como un número eterno, es un Y ahí número te leo, indefinido. te leo, te leo, te leo Apocalipsis 2:10, ¿ya? Ah, ya, ¿Ya? ya, off topic, off Pues topic. yo dije, cualquier día voy a tener que ir a la cárcel, pero en 10 días salgo. Ya, te leo. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por eso, o sea, sería bueno un estudio de numerología, símbolos, todas esas cosas, porque a veces uno lee y lee números, entonces no necesariamente pues sabe un significado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ustedes no preguntaron, y yo dije a César, pues César, me fui un ratito afuera con César, y eso que no te preguntaron por qué cada día es un año de la semana, ¿no? Claro, no, Nadie te preguntó. sí, Ahora se van a no, acordar y le van a preguntar el un domingo. día 1000 años, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pues, ¿no? No, eh, son 70 semanas, ¿no? Sí, ¿Ya? Y eso multipliquen por no 7. creo que a ver, o sea, 7 semanas, 49 años, ¿a eso te refieres? Sí.
62 Porque semanas, 434 años, o sea, una semana, 7 años. ¿Ya? claro, cada Sí, día es un año, sí. Sí, pues. así funciona. Por eso de la última semana al 3,5 año, de la semana 70, es que muere Cristo, ¿no? Y la profecía de la sexta semana dice, los sacrificios cejan, porque ya Los no tienes... testigos lo agarran como algo literal, llegan al 470, multiplicado por 7 llegan al 1914, donde la Primera Guerra Mundial, y dicen que Satanás fue soltado del cielo, arrojado a la tierra. Por eso que la Primera Guerra Mundial es un número falso. Y la presencia de Dios invisible, la presencia de Cristo invisible. Esa sí me la he leído, sí me he leído esa ¿cómo se llama? Del Atalaya. Eso sí me la he leído. Con mi esposa, porque hoy día, por ejemplo, yo estoy trabajando con unos israelitas, atacusis, Ya. y yo les digo, ustedes creen en un hombre, ¿no? Y ellos dicen, no, Cristo está en la tierra y el que va a venir, les digo, y lo que habla la Biblia, no, eso me dicen, es el anticristo que va a venir a matar y no sé cuánta cosa. Entonces, yo viendo todos esos errores, pero desde antes con mi esposa digo, ¿por qué hay tantos errores de las iglesias, ¿no? De las otras iglesias? Porque es tan diferente la iglesia de Cristo, la enseñanza es tan diferente al resto. Resulta que hay un libro satánico, prácticamente, que aparentemente parece cristiano, y de ese libro es que sacan los testigos, los mormones, y es muy peligroso estudiar ese libro. Es muy peligroso, por lo menos curiosarlo. No sé si han escuchado el libro de Urrantia. Les digo, ni vayan a intentar tratar de, siquiera por curiosidad. Es un libro bien peligroso. De ahí sale todas las herejías. No da curiosidad. No, no somos curiosos. ¿No? No somos curiosos. No, Están de al contrario, yo me gusta que la gente lea porque tienes argumentos para decir, oye, está Claro, mal, está bien. para preguntar, Porque, claro. y es otra cosa. Y número dos, que yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? Porque las damas a veces leen, pues, libros así ¿no? De autoayuda, no de autoayuda, ¿cómo se llaman estos libros? No de ¿Motivación? motivacionales, devocionales, Ujú. ¿no? Entonces, está bien siempre y cuando no sea tu libro de cabecera, ¿no? Eh, porque había una época en que había un libro que daba vueltas en la comunidad cristiana que se llama Una vida con propósito. No sé si lo han visto alguna vez, Ya. Sí, ¿no? ese es de la Alianza. Sí. No, no es de la Alianza, es un autor americano. Se No, llama Una vida con ¿sí? propósito. Además, yo tengo el libro por acá. Yo también creo que lo tengo en algún sitio. Sí, todo el mundo lo tuvo alguna vez. Sí, ¿No? sí, El problema es que hay gente que lo usa como guía ya. para vida cristiana y no debe ser así tu única guía, tu único libro de estudio de cabecera principal debe ser la Biblia, ¿no? Claro, ¿Qué pasa? En los seminarios, en vez de tener la Biblia, ¿no? En muchos casos tener la Biblia como libro central que tienen, como libro central tienen una teología sistemática, ¿no? ¿No? Y la ideología sistemática tiene su sesgo doctrinario, ¿no? Calvinista, como sea, ¿no? Y por ejemplo, cuando le dicen, les tocas doctrinas de su denominación, no, pero eso saca es su libro. doctrina, saca, no, saca las garras, que sacan su libro, sacan las garras. Y dice, no, pero hermano, acá la predestinación dice, ¿no? Que hay unos nacen malos y otros nacen buenos. Pero a ver, ¿dónde dice eso? ¿No? En la Biblia, ¿no? O como que se habla en los domingos, ¿no? Eh, somos premilenaristas, ¿no? Y así, ¿no? Cristo va a venir después, ¿no? La tribulación, y ¿no? La iglesia raptada. ¿Y dónde dice eso?
Y es más, dentro de la teología sistemática está que no puedes, y es como norma, dogma, dice, no puedes hacer doctrina de un solo versículo. Y eso te lo dicen en teología en el seminario, ¿no? Ya, perfecto, estoy de acuerdo contigo. No se puede hacer doctrina de un solo versículo. ¿Y el milenio? El milenio solo es mencionado en Apocalipsis 20, una vez, ¿no? Eh, y hacen doctrina de un versículo, entonces todos se contradicen, ¿no? Entonces, eh, no hay mejor libro que se explique a sí mismo que la Biblia, ¿no? O sea, porque si no vamos a entrar en un enredo, eh, como los enredos que ya están viendo, por ejemplo, las doctrinas premilenialistas, entonces, la Biblia es una sola, la Biblia debe ser siempre que responda todas tus preguntas de teología. Si no está, entonces no es una, este, si te lo responden de otra forma, con un libro, fuera de la Biblia, entonces duda, duda, Claro. intento dudas razonables, ¿no? Usted está usando el libro de Smith. Por ahí también lo tengo, me lo dijeron también. Ah, bueno, A ver, vamos a seguir, hermanos, porque está siendo larga la clase. Entonces, te faltaba el final. eh, estábamos hablando que Jesús fue engendrado en la carne por el Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Y Jesús dijo que expulsaba demonios por el Espíritu de Dios, ¿no? Otros significados es que su sacrificio no era carnal, sino espiritual. Puede que aluda, vamos a entrar en posibles interpretaciones de este pasaje. ¿Sí? Aluda a Isaías 42:1, que dice, por ejemplo, he puesto sobre él mi espíritu. El punto es, ¿no?, que Cristo realizó su sacrificio entendiendo plenamente que lo que estaba haciendo, lo cual ningún animal podía hacer. Se ofreció a sí mismo. No hay otra víctima y ciertamente ningún otro sumo sacerdote lo había hecho. Fue entonces un acto voluntario y premeditado, ¿no? Los animales no tienen espíritu propio mediante el cual presentar el sacrificio de sus cuerpos. Sin embargo, así lo hizo Jesús. Él fue a la cruz de forma voluntaria. Otra cosa, Cristo estaba sin mancha, lo cual significa que no tenía pecado que manchar su alma, ¿no? La palabra para sin mancha, ¿no? En griego amomos, es la misma utilizada en la Septuaginta para un animal sin defecto. ¿Dónde se usa esta palabra en la Septuaginta? Por ejemplo, en Levítico 1:3, Levítico 1:10, y es una palabra que también se usa en Primera de Pedro 1:19, ¿no? Entonces, limpiar la conciencia era limpiar el alma de culpa, ¿no? La sangre de Cristo sigue realizándolo incluso hoy, ¿no? Por eso le decía, la eternidad del sacrificio de Cristo sigue siendo vigente, ¿no? Es una vez y para siempre, ¿no? Ese es el concepto que debemos quedar en nuestra cabeza, de una vez y para siempre. La frase, la sangre de Cristo se utiliza solo aquí en Hebreos, pese a que la sangre de Jesucristo se usa en el 10:19. Cuando la culpa es quitada y entendemos haber sido perdonados, eventualmente podemos perder el miedo a enfrentar a Dios en la muerte. Entonces, ¿qué tienen que temer los inocentes? Los inocentes, la persona que está bien, ¿no? Espiritualmente tiene que estar tranquilo, en paz, en cualquier circunstancia, ¿no? Cuando haya calamidades, eh, cuando pasen los problemas, ¿no? Las tribulaciones, porque sobre todas las cosas, sabemos que no tenemos culpa delante de Dios, ¿no? Pero el problema es cuando tenemos eso, ¿no?
¿no? No queremos que no hay, como decía Calixto, no se manda a juicio, espérate, aguántate, no mande juicio todavía, ¿no? Eh, Todavía tengo que crecer o cambiar cosas en mi forma de ser, ¿no? Entonces por eso decimos que cada día es una oportunidad para estar a cuentas con Dios, para acercarnos a Dios, ¿no? Para parecernos más a Cristo. Todas las obras de quien estaban fuera de pacto, e incluso la relación con Dios que se obtiene mediante el nuevo pacto, son obras muertas, dice, ¿no? Tales obras no tienen ningún valor en comparación con la justicia que se nos atribuye en Cristo. Ahora, hay varias razones que dan para esta inercia, ¿no? Una razón, por ejemplo, es que está en pecado, está muerto para con Dios, está perdido, está fuera de Cristo, tal persona no puede realizar obras vivas que sean aceptables a Dios, ¿no? Una segunda razón, que las obras que realice un no cristiano no producen cosechas vivas, sino que terminan en muerte. Una tercera razón, por ejemplo, las obras llevan solamente al juicio y a la muerte eterna. La frase obras muertas se refiere a actos realizados durante el antiguo pacto y que no podían dar vida. La misma expresión se encuentra en Hebreos 6.1 con dos palabras comunes para obras, ¿no? Y para obras muertas, ¿no? Las obras que son producidas por un no creyente, ¿no? Una vez que las obras son eliminadas, podemos servir a Dios vivo, ¿no? La inferencia se puede recoger de este pasaje que una persona no puede entonces adorar ni servir a Dios correctamente sin que las mismas sean removidas. La palabra servir, que siempre significa llevar a cabo deberes religiosos, y estos deberes podrían o no incluir un acto de adoración, ¿no? Versículo 15, para terminar. Este versículo habla de un nuevo pacto, ¿no? Entonces, con su sangre Jesús nos ha dado un nuevo pacto. Ya hemos visto que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, ¿no? Sin embargo, ahora sabemos que la base para esta función la constituye su muerte expiatoria, ¿no? Nosotros y muchos otros antes que nosotros hemos tenido curiosidad en cuanto a lo que sucedió con los fieles penitentes que murieron, ¿no? Bajo el primer pacto, ¿no? Siempre está la curiosidad, ¿no? ¿Y qué pasó con todos aquellos justos, ¿no? Fieles, ¿no? Piadosos que murieron antes de Cristo, ¿no? Antes de que viniera Cristo, ¿no? ¿No? Y nos damos cuenta de que Moisés y Elías pasaron a un reino de gloria, ¿no? Mientras que cierto hombre rico, ¿no? Vamos a acordarnos de ese pasaje de Lucas, ¿no? Habla del rico de Lázaro, ¿no? Entonces, este hombre rico fue en ese pasaje al lugar de tormento, ¿no? ¿Se recuerdan de ese pasaje? ¿No? Y los que fueron fieles fueron justificados por la fe y la obediencia, ¿no? Lo que mencionamos en semanas pasadas, ¿no? Los que hicieron de la ley su vida, ¿no? Obedecieron la ley sin conocerla de repente, ¿no? Sin tener un contacto directo con estas palabras de Dios, ¿no? Pero conscientemente hicieron y cumplieron lo de la ley, ¿no? Así como todos somos nosotros, ¿no? Que somos obedientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos recibido la palabra de Dios, ¿no? La respuesta con respecto a cómo sucede se encuentra en el pasaje de nuestro estudio, ¿no? ¿Qué es? Jesús murió para la remisión de sus pecados como la de los nuestros. Él, ¿no? Él murió por nosotros. Entonces nuestros pecados han sido redimidos y la condena de la ley que la ley pronuncia en contra de los transgresores de la ley ya no nos aplica, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque somos pecadores, debíamos de morir, ¿no? Eso es lo que dice la ley, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Por eso es que en sustitución el judío mataba animales, ¿no? En sustitución de sus pecados. Pero quien debía morir, ¿quién era? El pecador, ¿no? ¿Sí? Cristo carga con nuestros pecados, ¿no? Entonces ya no somos transgresores de la ley, ¿no?
La cruz entonces provee de salvación a todos los creyentes obedientes de todos los tiempos. Y ustedes me dirán, entonces estás dándole la razón a los calvinistas que dicen la predestinación. El tema es que si bien Cristo muere por toda la humanidad, el aceptar eso, ¿no? Para que se haga efectivo en ti ese sacrificio de Cristo, tú tienes que también morir con él en el bautismo, ¿sí o no? ¿No? Claro. Es como un regalo, es como que yo te doy un tesoro, ¿no? Y Jesús hacía estas parábolas, ¿no? Yo te doy un tesoro y tú lo malgastas, ¿no? Dependiendo qué hagas con ese tesoro, es lo que te va a pasar a ti, ¿no? ¿No? Yo hice crecer ese tesoro, yo lo malgasté, lo enterré, ¿no? No hice más que eso, entonces, eh, es lo que hagas con ese tesoro lo que te va a decir si eres obediente, un creyente obediente, fiel, ¿no? Al final de los tiempos, ¿no? O de nuestra vida, ¿no? Jesús dijo que nos sentaríamos en el reino de los cielos junto a los seguidores del Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿no? En Mateo 8, 10, 11 menciona a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿no? ¿No? La verdad es que cuando Jesús derramó su sangre por nuestros pecados y por los pecados de generaciones anteriores, se expresa claramente en, en Mateo 26, 28 y en 1 Corintios 11, 25. Por ejemplo, leemos en Mateo 26, 28. Vamos a Mateo 26, 28. ¿Qué dice? Por esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados, ¿no? Esto lo dice Cristo en el momento de la última cena. La palabra pacto, diateké en griego o testamento, tiene que ser definido, es una palabra clave en hebreo, ¿no? ¿No? Habíamos hablado de esto, ¿no? De que la palabra pacto es una palabra clave que aparece, y esto ya lo hemos dicho también, 17 veces en hebreos, ¿no? Entonces, el autor tenía en mente que el pacto con Dios, que Dios dio en el monte Sinaí, y la palabra en sí proviene de la raíz etimológica de día, de dos. Vamos a explicar esto un poquito. De atemi, que era la raíz etimológica de día, con el significado de dos, y de tiemi, con el significado de colocar, ¿no? El sentido total de la palabra es literalmente colocar entre los dos, o sea, un acuerdo entre dos, ¿no? Los traductores de la Septuaginta utilizaron diateque para la palabra hebrea Berit a lo largo de las escrituras, comenzando en Génesis 6:18, esta palabra griega significa generalmente un acuerdo entre dos partes, ¿no? Eso es un pacto, un testamento. Tal acuerdo era a menudo sellado con sangre mediante el sacrificio de un animal, ¿no? Normalmente es necesario un mediador o un intermediario para un pacto, ¿no? Estoy hablando un poco ya de este tecnicismo, ¿no? Para que entendamos más o menos qué es lo que quiere decir el autor de Hebreos, ¿sí? Esta palabra es apropiada para que Jesús es nuestro mediador. Es posible que el autor inspirado usara diateque, porque es la palabra que se usa en griego, por tal razón, ¿no? O sea, no es una palabra que se haya usado al azar. En Hebreos 9, 15, 17 presenta el concepto de la última voluntad o testamento de una persona. Algunos insisten que la palabra debe ser traducida como pacto a lo largo de Hebreos. Sin embargo, otros utilizan ambos términos, ¿no? La idea es que el testador establece las normas que los herederos han de seguir, ¿no? Independientemente de su significado en otras partes, la palabra testamento debe ser aceptada, a pesar de que Jesús es el creador de los mandamientos y el dador de los mandamientos, también sigue sirviendo como intercesor nuestro. Aparece que en ambos sentidos, el de un pacto o el de un testamento, se encuentran dentro de ese contexto. O sea, se entiende que si es tanto la palabra pacto como testamento, se entiende que es lo que estamos hablando, ¿no? Puede que la opinión más apropiada sea que el autor juega con los dos sentidos de diateque, ¿no?
como pacto y testamento con el fin de ilustrar la necesidad de la muerte de Jesús en la elaboración de un nuevo pacto, ¿no? Los llamados, ¿quiénes son los llamados? ¿No? Versículo 15, son los que han respondido al llamado ofrecido mediante la predicación del Evangelio, ¿no? Cristo muere por todos, pero todos no responden o aceptan esa gracia, ¿no? Hoy nadie es llamado directo personalmente, sea por el Señor o el Espíritu Santo, ¿no? Pablo recibió tal llamado, ¿no? Pablo fue directamente, Cristo lo llamó a él. Sin embargo, fue para capacitarlo como apóstol, no solamente para llamarlo a obedecer. Si Dios deseara apóstoles en el siglo XXI, ¿no? Los podría llamar directamente ahora, pero entonces la iglesia no estaría construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Cualquier persona que esté esperando un llamado divino hoy está esperando en vano, ¿no? No hay apóstoles, no existen ya más los apóstoles. No le hagan caso a Guillermo Maldonado, no es apóstol. ¿No? Tampoco Gash Luna es apóstol, no. No, eh, Hermano, sí, sí, Calixto. primero, significa enviado. Sí, y Ese, yo por eso tampoco me voy a decir ángel, porque ángel es mensajero, pero no soy un ángel, ¿no? Bueno, me refiero al sentido, pues, que bíblico, ¿no? Eh, ya no hay apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles, la doctrina cristiana está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas, ¿no? Eh, si fuese así, que hubiera más apóstoles, es decir, el canon de la Biblia tendría que ser canon abierto, ¿no? Porque habría nuevos apóstoles dando nuevos mensajes, nueva doctrina a la iglesia cristiana, ¿no? Entonces ya no, ¿no? Ya todo está escrito, ya todo está, como dice, como comienza el mismo libro de Hebreos, ¿no? En un momento Dios habló a través de los profetas, ¿no? Y ahora habla a través de, ¿no? de Cristo, Cristo y su mensaje, ¿no? El Evangelio, ¿no? No, si tú quieres leer la palabra de Dios, ¿no? Si tú quieres saber el mensaje de Dios para tu vida, ¿no? Tienes que leer la Biblia, no hay de otra, ¿no? Eh, entonces, los que han respondido al llamado del Evangelio reciben la herencia eterna, ¿no? Esta herencia es un concepto común en Hebreos, ¿no? La palabra para herencia es cleronomía, ¿no? Que a menudo se encuentra en los escritos de Pablo, ¿no? Incluye a todo en que en Cristo son nuestras bendiciones eternas. Cristo es el heredero de todo y en él nos hemos convertido nosotros en herederos de Dios por igual, lo que indica la palabra coherederos en Romanos 8:17, ¿no? Porque en Romanos dice coherederos, somos coherederos con Cristo, ¿no? Para los judíos, ¿no? Los hebreos cristianos, los judíos cristianos, o sea, los judíos que se convirtieron al cristianismo, esto constituye el cumplimiento significativo de la promesa hecha a Abraham, ¿no? La idea es similar a la de Gálatas 3, 6, 9 y también 17, 18 y 27, 29. Gálatas habla mucho de esto, de que incluye todo el espectro del plan redentor de Dios que comenzó con sus promesas a Abraham, ¿no? Entonces, ya con esto termino. Entonces, ¿qué ha producido Cristo por medio de su sangre? ¿No? Es la pregunta que nos haríamos, ¿no? La pregunta que por qué Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros? ¿Por qué Cristo derramó su sangre en la cruz? Eh, Dios nos ha dado redención eterna, ¿no? Esas son las promesas que tenemos. Redención eterna, conciencia limpia y un nuevo pacto. Entonces, hoy nos podemos gozar y alegrar por esta gran salvación, ¿no? Por gran salvación. Eh, Ha sido una clase larga. Me ha gustado que haya participación de los hermanos. Y es bonito cuando hay más gente estudiando y gente preguntando. Así se hace más dinámica la clase, ¿no?
¿Algún apunte final que quieran dar ustedes? Yo ya hablé mucho, ¿no? Y espero no haberlos enredado. Si no está la grabación para que le pongan pausa, retrocedan, qué cosa dijo, qué tontería dijo Julio, qué herejía. Y siempre subimos las clases al YouTube, ¿no? Lo subo yo a la página de Facebook que tengo yo de estudios personales y cosas relacionadas con la iglesia más que todo. Y nada, me callo, de repente quieren decir algo o contar algo de este pasaje corto, pero denso a la vez dentro de Hebreos, ¿no? Yo creo que por la hora nadie va a preguntar nada. Sí, ya están pensando, dame dónde descansar. Está bien, hermano, no hay problema. La lectura de la próxima clase va a ser del versículo 16 al 24. Les recuerdo, estamos en el capítulo 9 de Hebreos. Para que vayan leyendo, vayan teniendo cosas que preguntar. Igual siempre que hay dudas generales, ¿no? Como lo hemos hablado, por ejemplo, de Apocalipsis y los números, ¿no? Eh, eh, si algo no me acuerdo, por ejemplo, Calixto siempre está ahí para responder también. Él es buen estudiante de Apocalipsis. Este, y se sabe de las denominaciones que yo no me sé, por ejemplo, ¿no? El Espíritu Santo, pues ya sospechaba que el pentecostalismo, el Espíritu Santo está en todas está el Espíritu Santo, no lo sueltan. Entonces, como digo, la única verdad no la tengo yo, no la tiene ningún predicador o pastor. Siempre la verdad está en la palabra de Dios y somos seres humanos y todos, incluyéndome, aprendemos un poquito más cada día. Así Y es. que nos guíe en su camino hasta el final, ¿no? Como estaba hablando en las semanas pasadas del hermano del mundo, el hermano del mundo era una persona que siempre estaba estudiando, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que él, al final de sus días dijo con certeza, dijo, no, ya gané corona, ¿no? Ya me puedo ir tranquilo, ¿no? Y todas sus preguntas que tenía, porque él siempre tenía un montón de preguntas en clase, ya toditas han sido contestadas ahí en el cielo, ¿no? En el seno de Abraham, ¿no? Bueno, hermanos, nos despedimos. Gracias, como siempre, por conectarse. Ha sido Ya, Julio. una buena noche. Y Dios los bendiga, hermanos. Dios mediante, nos vemos el día domingo. Julio, cuídate, Muchas Gracias, gracias, hermano. bendiciones. hermanito. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Gracias, hermanos. Que tengan buena noche. Hasta luego. Saludos, Gracias. saludos.